Buenos días, mi nombre es José Martín Cárdenas Silva y en esta oportunidad vamos a conversar acerca de hacer preguntas y definir problemas en ciencia e ingeniería. Muchas veces, cuando visito la feria de ciencia, me doy con la sorpresa de que muchas veces confundimos lo que es un proyecto de ciencia y un proyecto de ingeniería, ¿no? Entonces, y en relación a eso, hemos buscado hacer este video. Entonces, para comprender mejor este tema, es preciso definir qué es ciencia y qué se refiere a ingeniería, ¿no? Entonces la ciencia básicamente es el estudio de los fenómenos, es el estudio de todo lo que existe en el universo, desde cuestiones eh, pequeñas, como pueden ser los átomos o las partículas que conforman los átomos, hasta el universo en su conjunto. También podemos estudiar el estudio de la Tierra, del planeta Tierra, o de un ecosistema particular, es el estudio del ADN, o de los múltiples subsistemas que pueden existir en el planeta Tierra. Por ejemplo, la ciencia estudia las nubes, estudia la atmósfera, estudia el suelo, estudia la hidrósfera, estudia los ríos, los mares, estudia los mosquitos, e incluso estudia el comportamiento humano. Entonces, la ciencia es eso, ¿no? Busca aumentar el conocimiento y comprensión de todos los fenómenos que pasan en el universo, en el mundo, en general, todo lo que existe. ¿Y qué vendría a ser ingeniería? La ingeniería, básicamente podemos definirlo como la aplicación de la ciencia a la satisfacción de necesidades humanas, ¿no? Entonces, la ingeniería básicamente se evoca al diseño de soluciones para atender necesidades humanas. Y para ello veamos un ejemplo. Imaginemos que nosotros queremos ir del punto A en Lima al punto B en Chiclayo. Para ello, nosotros podríamos plantear varias soluciones. ¿Cómo podemos ir del punto A al punto B? Entonces podemos usar un bus, ¿no? Podemos diseñar un avión a chorro, podemos usar una moto eléctrica súper veloz, o podemos usar un auto, o incluso si somos más osados, podemos usar un teletransportador o incluso unas zapatillas voladoras que nos lleven de un lugar a otro. Entonces, como ustedes ven, para solucionar una necesidad hay diversas soluciones que podemos aplicar. Incluso, por ejemplo, en el tema de los residuos sólidos, ¿no? Entonces hay un problema de residuos sólidos, pueden haber varias soluciones, ¿no? En un caso puede ser hacer un relleno sanitario, ¿no? Con las especificaciones adecuadas, o en otro caso hacer un botadero, en otro caso hacer una gran planta incineradora de residuos donde incineremos los residuos y produzcamos energía. Entonces hay muchas soluciones. Entonces la ingeniería se evoca a la satisfacción de necesidades humanas, más humanas. Entonces, para comprender mejor un poco más esto, veamos a dos personas, ¿no? En este caso, a Albert Einstein y a Amanda Jones, ¿no? Entonces, en el primer caso, Albert Einstein, vamos a hablar de la ciencia y en el Amanda Jones de ingeniería, ¿no? Entonces, comencemos por Albert Einstein, ¿no? Entonces, hemos dicho que la ciencia se evoca al estudio de los fenómenos a fin de comprenderlos y conocerlos mejor, de todo lo que pasa en, en el mundo, ¿no? En el universo. Entonces, por ejemplo, Albert Einstein, Albert Einstein se hacía preguntas sobre el universo, ¿no? Él buscaba comprender lo que pasaba en el universo, ¿no? O sea, preguntas en torno a cómo funcionan los planetas, el universo, la teoría de la relatividad, entre otros, ¿no? Y a partir de estas preguntas, él hacía investigaciones que ayuden a obtener información para ayudar a contestar su pregunta. En el caso, por ejemplo, de la ingeniería vamos a ver el caso de Amanda Jones, ¿no? Amanda Jones, en su época, por ejemplo, había el problema o la necesidad de que los alimentos, las frutas, las carnes, se malograran rápidamente y no podían ser conservados muchos días. Entonces, sobre esa base, ella ideó un método de envasado al vacío, ¿no? Envasado al vacío, y que tuvo mucho éxito para conservar a diversos tipos de alimentos, ¿no? Y a partir del cual también, lógicamente, y posteriormente se idearon las latas de conserva, de conservas de diversos productos alimenticios. Entonces, como ustedes ven, frente a una necesidad de conservar alimentos, se hizo un diseño que ayude a solucionar esa necesidad. Entonces, en este caso, como ustedes ven, la ciencia se evoca al estudio y comprensión de los fenómenos
se hace preguntas y a partir de un proyecto de un proceso de investigación buscamos responder a esa pregunta. En un proyecto de ingeniería se busca resolver necesidades, se hace preguntas que nos ayuden a definir problemas y a partir de una buena definición de problemas se diseña una solución, ¿no? Una solución que ayude a resolver esa necesidad. Tener presente que se pueden haber diversas soluciones en el caso de la ingeniería, ¿no? Pero nosotros a través de diversos criterios vamos a elegir la que se adecue a lo que tenemos, a nuestro presupuesto, a nuestra tecnología, a condiciones éticas, entre otros, ¿no? Para satisfacer esa necesidad. Entonces, sigamos conversando, vamos a conversar en este caso de ciencia, ¿no? La ciencia también es el hacer preguntas, ¿no? Hacer preguntas, en el caso de la ciencia, ¿de dónde vienen las preguntas? Las preguntas pueden venir de la curiosidad, por ejemplo, podemos preguntarnos por qué el cielo es azul, por qué existen nubes, por qué las nubes son de determinada forma, por qué sopla el viento, pero también pueden venir de modelos o teorías que ya han hecho otros investigadores, otros científicos, por ejemplo, la teoría de tectónica de placas, ¿no? Otro científico podría explicarse cómo la teoría de placas explica la expansión del lecho marino, ¿no? Entonces, y a partir de eso generar más conocimiento, y ese conocimiento puede generar a su vez más preguntas, ¿no? Entonces, pero también las preguntas científicas pueden surgir de problemas particulares. Por ejemplo, hace muchos años en Italia había el problema de que era imposible succionar agua o traer agua por encima de los 32 pies de altura, ¿no? Entonces, Torricelli, Evangelista Torricelli, vio este problema y se preguntó, ¿no? ¿Por qué es imposible extraer agua por encima de los 32 pies de altura? Entonces, a partir de ello, comenzó a hacer estudios sobre la relación entre la presión y el comportamiento de la atmósfera, ¿no? Entonces, y obtuvo diversas conclusiones que ayuden a comprender mejor el comportamiento, en este caso, de cómo la atmósfera se ve influenciada por la altura, ¿no? Y a partir de eso también, en este caso, él ideó una serie de instrumentos, el barómetro, por ejemplo, que ayuda a medir la presión. Entonces, pero también debemos tener presente que no todas las preguntas científicas, o no todas las preguntas que nos hagamos son preguntas científicas, ¿no? Ya pueden haber preguntas científicas y preguntas no científicas. Un ejemplo de pregunta científica podría ser, ¿por qué flota un globo de aire caliente? Y una pregunta no científica podría ser, ¿qué globo de aire caliente es el más bonito, ¿no? Entonces, en este último caso, no existe una forma fácil de medir porque bonito sería para unos otra cosa y bonitos para otros otra cosa. En el caso de lo primero, sí, podemos hacer investigaciones más cuantificables, más objetivas en este caso, ¿no? Entonces, en ingeniería, ¿qué pasa con las preguntas, ¿no? Las preguntas en ingeniería nos van a ayudar a definir mejor los problemas, ¿no? Entonces, y por ejemplo, tomamos el caso de Mars Curiosity, ¿no? Este aparato que fue desarrollado por la NASA y que aterrizó en agosto de 2012 sobre el planeta Tierra a fin de estudiar la superficie de Marte, ¿no? Entonces, había un problema, el cual era, ¿cuál es la mejor forma en que el Mars Curiosity aterrice sin dañarse, ¿no? Entonces, sin que sus funciones se vean alteradas, ¿no? Entonces, se plantearon muchas soluciones y así debemos tener presente que no hay una sola respuesta correcta en ingeniería, ¿no? Entonces, pero sí las preguntas nos pueden ayudar a definir cuál sería la mejor solución para este caso, ¿no? Entonces, los científicos se hacían preguntas en ese caso, por ejemplo, ¿qué necesidades subyacen en el problema? ¿Cuál es el problema real, ¿no? O sea, la atmósfera, el suelo, los rayos que hay en el espacio, etcétera, ¿no? ¿Qué realmente necesito crear, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de éxito? ¿Qué sería éxito, ¿no? En este caso, de esta misión, ¿no? De lograr que Mars Curiosity aterrice adecuadamente sobre Marte. ¿Y cuáles son las restricciones, ¿no? O sea, por ejemplo, una restricción fue que Marte posee una atmósfera y si esa atmósfera iba a dañar, ¿no? A dañar o a hacer más lento el aterrizaje de este aparato, ¿no? Entonces, y sobre esa base también preguntarnos qué tecnología está disponible que me pueda ayudar a solucionar este problema y qué días deberían probarse. Entonces, todas estas preguntas ayudaron a crear un mejor diseño para dar solución a esta necesidad que era que Mars Curiosity llegue adecuadamente sin daños sobre el planeta Tierra. Y efectivamente, ¿no? Sobre esa base se eligió esta, ¿no? Que ustedes ven acá. Se utilizó una plataforma que ayuda a Mars Curiosity a cruzar la atmósfera de Marte, y luego en un determinado nivel se abría un paracaídas
que relativizaba el aterrizaje, y en un último nivel ya se activaban unos cohetes que hacían incluso más lento el aterrizaje a fin de que el aparato aterrice sin ningún daño. Bien, entonces, ya para ir cerrando, como ustedes ven, el objetivo de hacer preguntas, tanto en ciencia como en ingeniería, si bien tienen semejanzas, también tienen sus particularidades diferentes. En ciencia, la ciencia, como he dicho, busca explicar fenómenos, y para eso los científicos se hacen preguntas que conduzcan a investigaciones y que ayuden a dar respuesta a esa pregunta de investigación. En el caso de la ingeniería, lo que se busca es satisfacer necesidades humanas, ¿no? Y que lleven a los ingenieros a plantearse preguntas que ayuden a definir mejor el problema para plantear un diseño y satisfacer esa necesidad humana, ¿no? Entonces, y a los profesores decirles que una de las labores básicas de los estudiantes, antes que todo, es hacerlos o ayudarles a hacer preguntones por excelencia, ¿no? Entonces, y enseñar a los estudiantes a que se hagan preguntas no es fácil, se da de manera progresiva. En un principio puede ser hacer preguntas básicas y luego preguntas más complejas. Incluso los propios docentes tienen que aprender a hacer ellos mismos preguntones, a cómo hacer preguntas, ¿no? Y para esto hay muchas estrategias. Una estrategia puede ser primero comenzar, que el profesor haciendo las preguntas y retar a sus estudiantes a que ellos solucionen, y para posteriormente comenzar a ir orientando a que los propios estudiantes hagan sus propias preguntas y configuren sus propias, tanto proyectos de investigación en ciencia como proyectos de investigación en ingeniería, ¿no? Entonces, y más allá de eso, ¿no? Con ellos, a evaluar las preguntas que se generen y agruparlas en aquellas preguntas que son preguntas de investigación, aquellas preguntas que realmente podemos investigar con los que tenemos, y sobre todo en la escuela, y aquellas preguntas que son realmente preguntas de ingeniería, ¿no? Entonces, y una cosa más, ¿no? Entonces, no hay que esperar llegar a secundaria, a cuarto, quinto, secundaria, para estimular el proceso científico, ¿no? También hay que comenzar a trabajar desde primaria en formar a los futuros científicos de nuestro país, a los futuros científicos del mundo, ¿no? Así a preguntar, a ver el mundo, a cuestionarse, que eso les va a ayudar a ser mejores personas y mejores ciudadanos. Bueno, entonces eso ha sido todo por el momento. Profesores, los animamos a seguir haciendo ciencia, a seguir aprendiendo. Globe Perú está a su disposición. Pueden escribirme a mi correo jmcardenas@pu.p o al correo de Globe Perú, globeperú@minam.gov.b, que gustosamente los vamos a ayudar. Bien, muchas gracias y hasta pronto.